¿Qué tal amigos, amigas de Biblioteca del Fútbol? Y acá estamos en el segundo programita sobre los campeonatos locales de San Lorenzo de Almagro. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, siguiendo con esta temática de los campeonatos de San Lorenzo, lo tuvimos recién a Fabián Armilio, haciendo un análisis de esta elección. Así que bueno, pasamos a las especificaciones, Daniel, de acuerdo a cómo resultaron la elección. Arrancamos por 2001. El 2001, que con 18 votos quedó en el quinto lugar, el clausura del 2001. Ujú. Bien, Ahí, bien. bueno, año no del gobierno de la Alianza, ¿no? Ujú. Este clausura es al comienzo del año. Pero después de mitad de año tendríamos el atentado en las Torres Gemelas y Claro, tendríamos los sucesos del 19 y 20 de diciembre que terminarían con el lo gobierno de la habíamos Alianza. mostrado. Y Lo habíamos mostrado con que, Racing, me acuerdo. claro, cuando que Bueno, Racing sale campeón en medio de tanto claro, el del San Lorenzo 2001, de Pellegrini. de un caos absoluto al festejo, sí, con Pellegrini, una gran campaña, terminó 6 puntos sobre River. Como lo había indicado Fabián, había perdido 3-1 con River en el nuevo gasómetro. Pero bueno, después ganaron 11 partidos consecutivos. Sí que, y bueno, obtuvieron un récord absoluto de puntos para torneos cortos del 82% y se consagran ante Unión de Santa Fe en el nuevo gasómetro. Ese es un gran equipo, Daniel, que bueno, después se consagró como campeón de Sudamericana y Mercosur también. Este equipo venía peleando con River, ¿no? Y cuando River cae derrotado con Huracán, ahí San Lorenzo le empieza a sacar una diferencia y luego termina con esos 6 puntos de diferencia del equipo. Creo que nos ha hablado más que suficiente en el análisis Fabián, ¿no? Ese equipo de Saja, de Paredes, de Ameli, de Tucio, de Erviti, de Romagnoli y de Acá tengo, Pusineri. acá tengo una formación, Daniel, de esa temporada. Eh, Arriba Michelini, Tucio, Colochini, Rivarola, Campagnolo y Ameli. Abajo están Paredes, Romeo, Esteves, Leo Rodríguez y Romagnoli. Este fue el equipo que se consagró ante Unión de Santa Fe, Daniel. Ahí. Perfecto. Ese es el quinto lugar, ¿no? Que es el clausura del 2001. Eh, Exacto. ¿Tenemos algo más de este o pasamos al cuarto lugar? Pasamos al cuarto lugar, al de 1995, que bien dijo Fabián hoy, un triunfo un campeonato muy festejado después de tantos años, con el gol de Esteban González. Se consagra en Rosario, ante una semana previa muy charlada antes de ese choque. Recordemos que llegaban palmo a palmo Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo. San Lorenzo debía visitar a Rosario Central, que era el campeón de Conmebol, de Copa Conmebol. Y Gimnasia y Esgrima de La Plata recibía a Independiente. Bueno, la cuestión es que esa semana, eh, según dicen las malas lenguas, según en aquel momento, es que tanto San Lorenzo como Gimnasia se movieron detrás de bambalinas para arreglar su partido y el partido del contrario, con estas cuestiones que siempre se habla de las incentivaciones cuando llega un final de campeonato. Claro, ahí la amistad entre las hinchadas de Central y de San Lorenzo, pero que las hinchadas sean amigas no quiere decir que los jugadores vayan a hacer lo propio.
una cosa es una incentivación para salir a ganar y otra es para ir para atrás. Ujú. O sea, ya es otra cosa. Estamos en los años 90 plagados por ese individualismo, plagados por esa, bueno, por el gobierno de Menem, ¿no? De una baja de inflación a un costo de un alto desempleo, de pérdida de derechos. Pero mientras la gente viajaba, venían desde el exterior, venían los grupos del exterior. Ese año estuvieron los Rolling Stones que estuvieron junto con Menem. Y tenemos también, ¿no? que había ganado la reelección, y tenemos a Tinelli como figura que empieza a resurgir en los 90, eh, hincha de San Lorenzo, ¿no? Y que organizó esa que hablábamos con Fabián de la peregrinación a Luján por el título, ¿no? San Lorenzo que lo venía persiguiendo a Gimnasia, venía de atrás, y esa última fecha y esa derrota con Independiente que le costó que San Lorenzo hasta tenga una filial con el nombre de un jugador de Independiente, el que le hace el gol a Gimnasia, termina teniendo una filial de San Lorenzo en su honor. ¿Qué fotos tenemos de esto? Exacto. Acá tenemos el gol de Esteban González, vamos a mostrar, y tenemos dos fotos, como es costumbre en biblioteca. Estabas hablando un poquito del contexto histórico de la época, porque no todo es la pelotita acá, el gol de Esteban González, bueno, y lo que finalmente le da aquel campeonato tan festejado al equipo de Boedo. Bueno, ¿qué pasaba en ese año 1995? San Lorenzo se consagra el 25 de junio de ese año, 4 días después de la consagración azulgrana. eh, Se edita este disco, Daniel, Sueño Estéreo, de De una, Soda Stereo. exacta, una gran banda latinoamericana. Este disco, en el año 2012, para la revista Rolling Stone, bueno, hicieron una encuesta y quedó como el cuarto disco histórico. ¿Sí? Bueno, y lo que significó Soda Stereo, ¿no? Nosotros que tenemos devoción por la música rock y sobre todo por el rock nacional. Esto fue un 29, sí, pero al día siguiente, el 30, sería ya 5 días después de la consagración de San Lorenzo, cambiamos un contexto totalmente diferente, el foco del contexto histórico, y nos vamos eh, a la guerra de Bosnia. El gobierno alemán decide enviar tropas, ¿sí? Al conflicto. Después de 50 años, Alemania se mete en un conflicto, envía tropas y aviones, no lo hacía desde 1945. Bueno, hay que recordar aquel episodio, la división de la antigua Yugoslavia, la OTAN apoyando a Bosnia. Bueno, y acá en la foto tenemos al edificio del Parlamento de Bosnia. Después lo tenemos a Ratko Mladic, bueno, que después fue condenado. Él era era mayor del Ejército Popular de Yugoslavia. Y bueno, y después tenemos a un soldado noruego, sí, que estaba este, con las Naciones Unidas en Sarajevo, era parte del conflicto. Párrafo aparte, digo, teniendo en cuenta la FIFA y la UEFA que siempre ponen sanciones a las federaciones que están en estos conflictos. Acá Alemania manda tropas y aviones y en el año 96 es campeón de la Eurocopa. Así que bueno, saquen sus conclusiones. Sí, 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 no siempre esa vara, esa doble vara que tiene el, la FIFA para tomar sus Hay que, hay, decisiones.
Hay que decirlo, Daniel, hay que decirlo. totalmente. Eh, y pasamos ahora al podio de los tres Pasamos mejores, ¿no? Y vamos con el bien, de 1946. exactamente. El campeonato de 1946, eh, como decía bien Fabián, ese equipo con Armando Farro, René Pontoni, Rinaldo Martino, el trío de oro que le llamaban, se gana el apodo del Ciclón. Ganan un campeonato ganando 12 partidos, empató con Boca y con River, perdiendo uno solo. Ese equipo hace a raíz de este brillante campeonato, una gira por la Europa Ibérica, por España, por Portugal, eh, goleando a ambas selecciones, a España 6-1 y 10-4 a Portugal, entre otros resultados. Bueno, y a partir de esa gira es que el equipo de Boedo le queda el mote el Ciclón. Ay, claro, sí, sí, exactamente. Bueno, nos habló de ese equipo. Ese equipo de San Lorenzo, me olvidé de preguntarle a Fabián, pero estaba el de la Mata, pero Francisco de la Mata, el hermano, integraba ese equipo de San Lorenzo. En lo que escapa al fútbol, después de ahí mostraron la foto y después pasamos a lo que pasaba en el país. ¿Esa foto de cuál es? Es una foto de biblioteca del fútbol. Está el campeonato del 68. Ah, no, no, esperá, Y esperá un cachito. tenemos. ¿Qué va? Porque para A ver, cerrar el 46 ¿sí? digo, pensé que tenía que ver con ese Perdón, no, año. no, perdón, no, 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 me equivoqué yo. Vamos A ver, al 46. claro, estamos ahí hablando Sí, de sí, el tercero, sí, que es sí. de 1946. Sí. A ver, Daniel, eh, ahora sí, ahí está, mira. Acá que tenemos el la campeón tapa y del la 46. contratapa. Sí, la tapa y la contratapa de la revista Noticias Gráficas. Ahí, Farro, Martín y Pontoni, protagonistas de una brillante campaña. Y bueno, acá si ustedes ven también hacen una gráfica también de lo que había sido el campeonato del 33, porque hay que recordar que ese campeonato del 46 fue el segundo de San Lorenzo de la era profesional. Como para ver cómo los medios de aquel momento recreaban el título de Ciclón. Y hablábamos del terceto de oro, ¿sí? Que bien lo mencionaba Fabián. También otra foto de Biblioteca del Fútbol. Aquí lo tenemos. Farro, Martín y Pontoni, los protagonistas de aquel brillante equipo de San Lorenzo, Daniel. Claro, y bueno, como les decía, ¿no? Que De la Mata fue parte de este equipo del 46 de San Lorenzo, año 46, ¿no? Hemos hablado del 17 de octubre del 45 en otras ediciones, y en ese 46 el peronismo gana su primera elección, ¿no? La fórmula Perón-Quijano se impone a la de Tamborini y Mosca, perdón. El Tribunal de la Haya empieza a sesionar ese año, ¿sí? Y se crean las Naciones Unidas, digo, Ujú. como en el ámbito internacional, ¿sí? Exactamente. Y ahora Bien, sí, bien. pasamos al que hablábamos recién Al de... No, no, todavía no, el 1972. 68 es el primero. Pasamos al de Exacto. 1972, que es el Bueno, segundo, el bicampeón anual, el bicampeón. exactamente de Metropolitano y Nacional. Toto Lorenzo era el técnico. En el Metropolitano le saca 6 puntos a Racing. Apareció el ratón Ayala. Se reincorpora el Nene Sanfilippo en esa formación, Daniel. Y bueno,
la mayor virtud de ese equipo en el Metropolitano fue la regularidad. Después, en el Nacional, este, hubo un partido decisivo contra River, que bien lo mencionó Fabián en el programa anterior. La cuestión que ese partido, más allá de lo deportivo, más allá de lo que había hablado Fabián, hay una cuestión que es muy poco mencionada, que tiene que ver con el contexto, con lo que pasaba más allá de la cuestión deportiva. Vamos a mostrar una foto, Daniel. Eh, los jugadores de rugby de Uruguay, de Montevideo, que viajaban a Chile, este, bueno, tienen un accidente, caen en la cordillera, ahí tenemos fotos. La cuestión que estos jugadores, los sobrevivientes, en un momento terminan escuchando el alargue. Se habían quedado, tenían poca energía ellos para comunicarse, porque imagínate que ellos estaban solos, en la nada, en el medio de la nada, pero sin embargo se tomaron el tiempo para escuchar el alargue de esa final. Esto como nota de color, algo que no lo he escuchado de la primera vez en esta revisión que hicimos, me encontré con este dato y me pareció importante mencionarlo, Daniel. Perfecto, sí. Y si hablamos de ese año, no teníamos un gobierno cívico-militar en la Argentina, uno más. Este era el gobierno de Lanusse. Las organizaciones armadas habían empezado también a participar y a ser parte del país y teníamos ahí en el penal de Trelew, teníamos a Mario Roberto Santucho, Rierán Merlo, a Vaca Narvaja, que estaban, y se organiza una fuga. Se organiza una fuga, ellos logran escapar, logran capturar un avión y dirigirse a Chile, que bueno, después durante todo habría todo un intento de traerlos de vuelta y de pedirle al gobierno de Salvador Allende que los deporte. Pero lo peor de esto es la masacre de Trelew. 16 homicidios a cargo del Ejército Nacional Argentino, que estos 16 que fueron recapturados terminaron siendo fusilados y asesinados. Y no recuerdo ahora, pero en 2010, 2012 recibirían condena los responsables de estos asesinatos. Eh, y pasando, Eh, ¿no? A veces como saltamos en esta de tragedias, ¿no? Como la tragedia de la aviación o este asesinato, a una nota de color. Ahí teníamos a Roberto Ayala, ¿no? Ayala, el jugador de San Lorenzo, que había vuelto de España. Ahí el Ratán Ayala había vuelto claro. de España y recuerdo una propaganda donde mostraba unos botines o algo que eran de industria nacional y una frase que se había hecho media muletilla y famosa en esa, que, con una voz particular que tenía él y que decía, esto en Europa no se consigue. Era una propaganda y una de las primeras propagandas que creo que haría algún deportista, algún futbolista. Este es el caso de Ayala, digo, como para tirar un dato más de color también de ese gran campeonato de San Lorenzo, del Nacional y Metro del 72, ¿no? Y nos queda el primero. Exacto. Antes que nada, Daniel, para terminar, hablábamos de la final que nos contaba Fabián Armilio. Acá hay una foto de Biblioteca del Fútbol. Eh, Gran jugada de Ratón Ayala, que lo mencionabas recién, en el área, deja a los defensores atrás y bueno, llega Luciano Figueroa, que fue el autor de aquel gol. Ahí vemos cómo conecta el arquero de River ya vencido, bueno, y con ese gol eh,
San Lorenzo ya es el campeonato, es el campeón del Nacional, bueno, y el bicampeonato anual de ese año. Y bárbaro, y nos Seguimos. queda, El primero, 1946, no, perdón, 1968, Daniel. Es el nos primero, queda ¿no? la última, el primer campeonato, el más votado, el más recordado, ¿no? Por los hinchas de San Lorenzo. Mil novecientos Eh, sesenta y ocho año de, como decíamos, ¿no? Hablamos del 72 de esta revolución argentina que se instauraba en 1968 y seguiría hasta 1973. Derrocaban a Ilia, ¿sí? ujú, La dictadura con la Junta Militar de Onganial, Leviston y Lanusse, ¿no? Instauraba primero, estaría en el gobierno Onganía, ¿no? Ya hablábamos en otra, de la noche de los bastones largos, eh, hablamos bastante. Esta es una dictadura que en sus planes no era como otras dictaduras donde ellos se planteaban por un tiempo, sino que se pensaban como una dictadura y después que fuese como extenderla en el tiempo, estaba en los idearios de esta dictadura y que, bueno, después tendríamos, ¿no? El cordobazo y distintos asos, el rosariazo, que los irían terminando de empujar y llamando a elecciones. Y en el medio de eso tenemos este metro del 68, ¿no? Con la dirección del exacto. brasilero Tim, Elba de Padua a Ujú, Lima. Y él fue, no sé si el primero que lo dijo, pero el que popularizó la famosa frase de la manta corta, referido relacionándola al fútbol. Si vos lográs un equipo que ataque mucho, te cuesta defenderte. Y si lográs un equipo que se defienda mucho, te cuesta atacar. Que era una de las cosas que en esos momentos, en esos años, se hablaba, que tenías que optar por atacar o defender. Era muy, muy típico de esa época. Eh, ¿qué más este, podemos? bien, siguiendo con el ámbito deportivo de ese metropolitano, San Lorenzo fue campeón de invicto y una gran formación, la de los matadores. La verdad que no fue un equipo más en las canchas del fútbol argentino, Daniel. Es uno de los equipos más recordados de la historia del fútbol. Por lo que contaba también Fabián, que era un equipo que definía los partidos, te medían en el primer tiempo y lo definían en el segundo tiempo. Ese equipo, recordamos, de 1968, doblegó al Estudiantes de La Plata, de Subeldía, campeón de América de ese año y a la postre campeón mundial ante el Manchester. Jugó por fase de grupos, porque ese Metropolitano tenía fase de grupos primero, eran dos zonas y después llegaron a la final en el Estadio Monumental. Y bueno, la cuestión es que fue un gran equipo recordado. Acá hemos traído eh, dos fotografías de biblioteca del fútbol para compartir de aquel año. A ver, acá, Ay, a ver, a ver si se ve Daniel. Bueno, lo tenemos arriba, a Butiche, Albrecht, Ross, Calix y Telch. Y abajo está Pedro González, Fischer, Beglio, Coco, que lo mencionó también, recuerdo, Fabián, Tojo y Villar. Y acá tenemos, Daniel, hablábamos de la gira que hizo San Lorenzo en el 46. Bueno, este equipo también fue tan sobresaliente, tuvo su gira por España, ¿sí? Pero ya a ver, vamos a la foto, ya con Pedro del Hacha como director técnico, con la base del 68, entre los partidos importantes que tuvo en eso fue en 1970.
Le ganó al Anderlecht 3-0, 5-0 al Borussia Dortmund y empató ante el Ferencváros de Albert 0-0. Bueno, acá está ese San Lorenzo, base del 68, con algunos trofeos que he ganado en esa gira, otra gran gira del equipo de Boedo. Muy bien. Y en estas cosas que a veces quedan, si me permitís, en esto vamos a volver al del 72, que lo que me llamó la atención fue el formato. Había dos zonas y los dos primeros de esas zonas pasaban a lo que sería una semifinal y final, pero con una Ujú. particularidad. Los segundos pasaban si la diferencia de puntos entre el primero y el segundo no era menor de 3 puntos. San Lorenzo terminó a un punto por encima de River y en la otra zona Boca terminó y Colón termina segundo, pero termina más de 3 puntos. Entonces, como Colón queda a una diferencia de más grande que de 3 puntos, Colón no llega a clasificar. Entonces se miden en la semifinal Boca con River. San Lorenzo esa fecha descansa. Ujú. River le gana a Boca en un Sí, partidazo 3-2 y después River enfrenta a San Lorenzo de Almagro. Digo, por esa a un cuestión equipo cuando más nos descansado. dicen, en la época amateur armaban campeonatos raros, los campeonatos raros estuvieron en todas épocas y me llamó la atención esto de que el En todas las segundo épocas. clasificaba si estaba a menos de 3 puntos del primero. Es un desaguisado más de la organización del fútbol argentino, en Ah, plena época de profesionalismo. igual, eso no quiere decir ni desmerecer ni que fue para favorecer a tal o cual, porque esto estaba desde que se creó. O sea, el campeonato se creó con esa regla. O sea que no Con esa fue regla. para favorecer o perjudicar cuando te dicen, no, los promedios, o no tal cosa para... Lo que pasa es que firman, los dirigentes firman, aprueban, y después en la práctica nadie se detiene a pensar y en la práctica, cuando se van viendo las cosas, aparece. Y en su momento nadie Ahí se se le dan cuenta. ocurrió que uno de los dos primeros podía tener más descanso que el otro que llegara a la final. Pero son cosas así, ¿no? O como cuando se definía por triangulares o por un partido. Está escrito, ustedes los dirigentes lo escriben y después cuando no les gusta lo quieren modificar. Bueno, respecto a eso que hablas, Daniel, la idea, ya que le comentamos a la gente, es, terminamos con San Lorenzo, ya hicimos los cinco grandes. La idea es revisionar la época antigua con los clubes que hoy ya no están, como Alumni, como Atlético Belgrano, como Lomas, bueno, etcétera, como Rosario, Athletic, bueno, y ahí también se va a hablar de estas cuestiones organizativas, de los problemas que había en aquel momento, en el contexto. Bueno, trataremos de reunir a la gente que sabe, a los historiadores. Fabián se comprometió también para estar con nosotros, así que bueno, la verdad que se está formando un muy lindo equipo de trabajo, ¿sí? Con gente que nos apoya, Daniel. Y bueno, vamos bien, yo creo que estamos haciendo un lindo trabajo entre lo deportivo y lo contextual, Y y contando estas cosas. antes de cerrar, Seba, ahí, ya algo en la página de Facebook de la Biblioteca del Fútbol hemos ido despuntando un cachito, pero así a modo de anticipo le decimos que en 1942 y en 1946 por la guerra no hubo mundiales. Pero, ¿qué hubiese pasado si no se desataba la Segunda Guerra Mundial en el fútbol? No vamos a hacer un análisis político, pero ¿qué jugadores hubiesen sido convocados? ¿Cómo hubiese salido ese mundial? ¿En dónde se hubiese jugado? Bueno, en la Biblioteca del Fútbol vamos a trabajar sobre esos mundiales
del 42 y del 46 que no se jugaron. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese, si no hubiese estado la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado con el fútbol? Con Dussel de Cuba, Oki Camacho de Bolivia, Terry de Chile, Eduardo desde Costa Ricardo de Colombia. Rica y quién Eduardo de Costa les Rica. habla. Es un trabajo a la altura de la biblioteca del fútbol, Daniel. La verdad que es un trabajo revisionista muy complejo, que lleva su tiempo, pero que va a dar sus frutos y la verdad que a nosotros que nos gusta, las difíciles, ¿no? Es un lindo desafío. Así que ahí los invitamos a entrar en el Facebook de Biblioteca del Fútbol, como para ir empezando a interiorizarse sobre esto. Los partidos trataremos de simularlos por alguna de estas eh, consolas Daniel, o esto, como para que lo puedan ver. Pero bueno, es un proyecto que recién está empezando, pero los invitamos a seguir viéndolo. Seba, oh, agradecerte. muy bien. Creo que hemos recorrido los campeonatos de San Lorenzo, más información y datos de jugadores en el programa anterior con que Fabián Armilio los cuenta, pero más que bien. Así que Seba, bueno, Bueno, agradecerte. bueno, hasta la próxima. No, nos vemos con las eliminatorias. Creo que Nos lo vemos. próximo que viene son las eliminatorias sudamericanas. Eliminatorias Nos vemos. sudamericanas y bueno, ahí esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo programa de Biblioteca del Fútbol.